Benetton Formula Limited, comúnmente llamada Benetton, fue una escudería británica, posteriormente italiana, que participó en la Fórmula 1 entre los años 1986 y 2001. El equipo pertenecía a la familia Benetton, también dueña de una cadena mundial de tiendas de ropa del mismo nombre. Tuvo nacionalidad británica hasta 1995 e italiana a partir de 1996. El equipo Benetton se constituyó a partir de lo que quedaba de la escudería Toleman, en la cual Ayrton Senna había competido con resultados increíbles para el nivel de la escudería en 1984, pero no pudo presentarse en la temporada de 1985 por no tener un contrato con un fabricante de neumáticos. La escudería estuvo bajo la dirección de Flavio Briatore hasta 1997, pero alcanzó su momento de máximo esplendor cuando contó con Michael Schumacher en sus filas como piloto. El piloto alemán obtuvo 19 de las 27 victorias de la escudería y los dos únicos campeonatos de pilotos de su historia. Junto con Johnny Herbert, también le dieron a Benetton el campeonato de constructores en el año 1995. Tras la notable temporada del equipo en 1995, Schumacher partió hacia Ferrari junto con Ross Brown, Nigel Steinfeld y otras figuras clave que habían contribuido a la obtención de los títulos. A partir de entonces, Benetton nunca volvió a alcanzar el nivel de esos años. En el año 2001, el equipo fue vendido a Renault, que logró recuperar a Flavio Briatore en su puesto de director. Durante 2001, el equipo ocupó en varias ocasiones las últimas líneas de parrilla de salida. Desde su venta a Renault, el equipo obtuvo considerables mejoras que los llevaron incluso al título mundial. El grupo Benetton entró en la Fórmula 1 como empresa patrocinadora de la escudería Tyrrell en el año 1983, luego para Alfa Romeo entre 1984 y 1985 y finalmente con Toleman en 1985. Benetton Formula Limited se formó a finales de 1985 cuando el equipo Toleman fue vendido a la familia Benetton. El equipo comenzó con motores BMW y un año más tarde pasó a utilizar motores Ford y convertirse en el equipo exclusivo de Ford hasta finales de 1994. Posteriormente, y tras ganar el título de pilotos de ese mismo año, con los motores Ford, Benetton se equipó con los exitosos motores Renault, que le darían sus mayores éxitos en 1995, al conseguir los títulos mundiales de constructores y de pilotos de esa temporada. Durante los últimos años del equipo utilizaron los motores Playlife, cuyo rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas. El equipo fue dirigido por Flavio Briatore entre 1990 y 1997. Rocco Benetton, el hijo más joven de Luciano Benetton, se unió al equipo como ingeniero aerodinámico en 1998 y sustituyó a Briatore. Él lo reemplazó con el jefe de ProDrive, David Richards, que solo duró un año en el equipo, ya que fue despedido debido a un desacuerdo con la familia Benetton sobre la estrategia de futuro. Después de la salida de Richards, Rocco Benetton dirigió el equipo durante 3 años hasta la venta al equipo Renault. El equipo Benetton es conocido por su éxito con Michael Schumacher, representados con sus 19 victorias, 2 campeonatos de piloto y 1 de constructores en 1995, con Schumacher y Johnny Herbert como pilotos oficiales. Después de 1995, Schumacher se muda a Ferrari junto con Ross Brown, Rory Bryan y otras 11 figuras que habrían sido claves en Benetton para la consecución de sus títulos. El 16 de marzo del año 2000, el equipo fue vendido a la firma Renault por $120 millones estadounidenses. Si recapitulamos la historia de Benetton para saber cómo fue que llegó a su punto máximo, siempre había sido casi, pero no del todo. Así era Benetton a principios de los años 90, el equipo muy unido y con sede en una zona de naves industriales de Whitney, a una hora del circuito de Silverstone. Se estableció como escuadra de fábrica de Ford y gracias a la estrategia de marketing de Flavio Briatore, a partir de 1989, contó con un presupuesto decente, con el apoyo limitado pero constante de la empresa de vestimenta que era la misma marca italiana que tenía sus tiendas por todo el mundo. Sin embargo, siempre parecía un aspirante con éxito, pero solo conseguía algún que otro buen resultado. A pesar de la suma potencial de sus considerables partes, ¿llegaría Benetton alguna vez a imponerse a la hegemonía de McLaren Williams?
Se suponía que John Barnard cambiaría las reglas de juego, pero el venerado diseñador que estuvo detrás de la gloria de McLaren a mediados de los 80 y casi fallido renacimiento de Ferrari entre 1989 y 1990, había hecho estallar Benetton en una furia en poco más de 18 meses. Fue toda una decepción. Sin embargo, esa corta pero explosiva era de Barnard sacudió al equipo de su cómoda complacencia y desencadenó una cadena de acontecimientos que condujeron directamente a la época dorada del equipo a los mediados de los años 90. 13 ingenieros, entre ellos el diseñador Rory Byrne y el jefe de ingeniería Pat Symonds, se habían ido en protesta por el enfoque de Barnard, de a mi manera o a la calle. A finales de 1991, Barney y Symonds estaban de vuelta y rápidamente se unieron a un nuevo recluta de alto nivel gracias a la astuta alianza de Briatore con Tom Walkinshaw. Se trataba nada más ni nada menos que de Ross Brown, que acababa de diseñar el impresionante Jaguar XJR-14 con motor Ford V8 y ansiaba el éxito en la Fórmula 1, que inevitablemente se le había escapado en su etapa de 3 años en la mal financiada escudería Arrows. Además, había otro aliciente añadido a la mezcla, Michael Schumacher. Tras ser contratado en medio de una tormenta de controversia con Eddie Jordan después del Gran Premio de Bélgica de 1991, el alemán estaba a la altura de la circunstancia. Ganaría en su 18ª participación gracias a su inteligencia e intuición, unidas a su evidente velocidad en condiciones mixtas en su regreso a Spa, y en 1993 parecía listo para dar el siguiente paso. Lo mismo ocurría con Benetton, tras el traslado invernal a una flamante y reluciente fábrica blanca, construida sobre una antigua cantera en un remoto campo cerca de Enston. Sin embargo, sobre el papel, 1993 resultó ser la misma historia de siempre. Mientras Williams alcanzaba su apogeo con la maravilla de conducción activa que era el FW15C, Benetton se vio superado una vez por McLaren y quedaba en la tercera plaza. Fue solo por 8 puntos, pero la asociación de McLaren con Honda había terminado y se había reducido a la condición de cliente de Ford Cosworth. Sí, un Ayrton Senna encendido siempre iba a ser un factor, pero aún así era incómodo. También fue algo sorprendente, especialmente en retrospectiva, sobre lo bueno que Schumacher llegaría a ser. A sus 24 años casi siempre estaba en el podio, con 3 terceros puestos, 5 segundos, pero solo una victoria en Estoril. El repaso de aquella ronda en Portugal resultaba familiar, ya que su fin de semana fue increciendo después de algunos tropiezos, un trompo el viernes por la mañana y un quinto puesto por la tarde, un trompo y un accidente el sábado por la mañana y un sexto puesto en la sesión de clasificatoria de la tarde. El día de la carrera, tras cambiar el auto de repuesto, fue quinto desde la salida. Entró pronto a boxes para montar neumáticos frescos en la vuelta 21 y se encontró en cabeza de carrera después de que el dúo de Williams, formado por Alain Prost y Damon Hill, hicieran sus paradas. Corrió hasta la meta, manteniendo a raya a Prost y anotándose tranquilamente su segunda victoria en un Gran Premio. Pero, ¿no debería haber sido más días como este? Pat Symonds defiende el B193 y argumenta que los resultados no ofrecen un resumen justo en lo que fue el último año de conducción activa, antes de las llamadas ayudas al conductor, como el control de tracción, fueron prohibidas para volver a una Fórmula 1 pasiva. Nuestro auto era bastante bueno, dice Pat. Diría que era el segundo mejor que el McLaren. Hacía todo lo que pedíamos, pero estábamos aprendiendo. Williams tenía más experiencia en el funcionamiento de estos sistemas electrónicos y era el principio de la integración de la electrónica en la ingeniería electromecánica. Eran los primeros días de la hidráulica, de cómo funciona y de las trampas en las que puedes caer, pero el auto era muy bueno. Symonds llevaba trabajando en la conducción activa desde finales de los años 80, pero no fue hasta 1993 cuando el equipo se sintió preparado para competir con su sistema, junto con su primera caja de cambio PadShift. Después de tanta agitación, quizás era comprensible. Alan Permane formaba parte del equipo de pruebas en 1993. El ex director deportivo, que en la actualidad se ha pasado a Alpine, nos explica cómo fueron aquellos tiempos pioneros y por qué hubo que ponerle freno. Yo estaba en el auto de Schumacher, dice. Parte de mi trabajo consistía en programar el auto
activo y otra parte en ocuparme del creciente registro de datos, que no apareció hasta 1991. Cuando empecé no había nada de esto, al menos en el chasis, pero ahora estaba a punto de estallar, aunque todavía se tratara de la punta del iceberg.